¿Cómo podemos contar animales en la lengua maya? Necesitamos de 3 elementos: del número ordinario, seguido del clasificador numeral, que es tul, que nos sirve para contar animales y personas, y el nombre del animal. En este caso vamos a repasar los números ordinarios del 1 al 10. Recordemos: Hun, Ka, Osh, Kam, Ho, Wak, Wuk, Washak, Bolón y Lahum. Una vez dicho esto, repasemos la regla: número ordinario, clasificador numeral y nombre del animal. Les pondré la siguiente imagen. El nombre de este animalito es Kulu, que significa mapache, y podemos observar que es un mapache. ¿Cómo lo diríamos en maya? Utilizaríamos el número 1, Hum, más el clasificador numeral Tul y el nombre, que es Kulu, y el resultado sería Juntul Kulu, un mapache. Repito, Juntul Kulu, un mapache. El segundo ejemplo son 2 ratones. Ratón se dice cho, cho, y quedaría de la siguiente manera: Katul cho, 2 ratones. Ahora bien, ¿cómo pudiésemos decir 5 perros? Recordemos: número 5, ho, clasificador numeral tul, y perro, pek, ho tul pek, 5 perros. El último ejemplo son 9 gatos. Gato se dice mis, mis, y el número 9 se dice bolón. Y en este caso quedaría bolontul mis, 9 gatos. Es importante aclarar que en estos ejemplos no utilizamos el pluralizador OOP porque estamos utilizando los clasificadores numerales para contar. Ahora bien, ¿cómo dirías tú 6 gallinas? Recuerda que 6 se dice wak y gallinas se dice kash. Déjalo en los comentarios. Malo, kanantaba. Bueno, cuídate.